Thank you very much, Javi, and thank you very much, everyone. And first of all, I really appreciate the invitation and very happy to be here. This is my first time in Latin America, and I want to come back, so just volver. pretend. Así que, por favor, hagan como que les gusta mi presentación, ¿sí? Solo sonrían, hagan algunas preguntas y con eso yo estaré feliz. Entonces voy a hablar del liderazgo institucional. Lo veremos durante esta presentación. Estoy un poco nervioso porque una de las autoridades del campo está aquí, Alin Goldrick. Ella ha hecho mucho trabajo y ha contribuido mucho al concepto y las medidas del liderazgo instruccional. Pero yo investigué un poco en otros contextos, así que no estoy cerca de ser experto. Pero intento beneficiarme de esos primeros trabajos y usarlos en distintos contextos dependiendo de dónde estamos para entender el liderazgo instruccional. Mi presentación hoy será bastante corta. Veremos una definición de qué es el concepto de liderazgo instruccional, así que si no lo conocen bien, vamos a explicarlo un poco. Luego hablaré de los efectos del liderazgo instruccional, del enseñar y aprender, y luego también intentaré presentar un poco de los trabajos relacionados que he hecho en distintos contextos, incluyendo Turquía, Dinamarca, Hong Kong. Son los lugares en los que he trabajado hasta ahora, y soy de Turquía. Trato de compartir el conocimiento que ha surgido de la investigación. Así que el concepto de liderazgo instruccional, de hecho, el término existe desde hace mucho tiempo, es casi ya un siglo, pero se volvió más famoso después de que fuese investigado en Estados Unidos durante los años 60 o tal vez 70. Esta investigación se enfocó más que nada en las áreas con desventajas y querían ver cómo hacerlo más efectivo con adolescentes. Uno de los descubrimientos más importantes es que los líderes instruccionales son muy importantes, pero además hay efectos que generan estos líderes que son medibles. Así que la mayoría de estos efectos tienen que ver con aprender y enseñar. Se los ve como super profesores. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento pedagógico muy fuerte. Y estos líderes efectivos han dado buenas direcciones a los profesores, trabajan con ellos para mejorar las instrucciones, les dan retroalimentación. Y hay otras cosas como, por ejemplo, motivarlos, proveer recursos para mejorar en la instrucción. Y en resumen, es que basado en estas 2 o 3 décadas de investigación, los líderes instruccionales son importantes, pueden realmente hacer la diferencia al momento de enseñar y aprender. Ahora, basándonos en estas investigaciones, la primera, bueno, no el primero, pero uno de los más poderosos y modelos de liderazgo utilizado es el de Murphy, de Halliger y Murphy, de 1983. Este sugiere dimensiones de liderazgo instruccional y subdimensiones. Después de casi 4 décadas, el modelo se ha vuelto muy popular y se utiliza en muchos contextos. Por supuesto, también se ha discutido bastante este modelo. Según una de mis investigaciones, yo hice una revisión sistemática de las investigaciones desde el comienzo y descubrimos que
el primer artículo revisado por pares mencionando el liderazgo instruccional fue publicado en 1941, basado en un corpus de muchas bases de datos. Pero después de publicar esto, uno de los colegas, Hayim, él ha investigado muchísimo también, me contactó y dijo, encontré el artículo que menciona liderazgo instruccional en 1934. Así que es un concepto muy antiguo. Se solía utilizar el término, pero como pueden ver, la investigación en el liderazgo instruccional aumenta de manera dramática después de los 80s, con este modelo que fue presentado por Harringer y Murphy. E incluso después de casi 100 años después de la primera vez que se utilizó el término, la cantidad de investigación sigue aumentando, debido a que el liderazgo instruccional es enseñar y aprender como el centro de la educación en la escuela. Y el liderazgo instruccional, podemos encontrar distintas definiciones, pero se enfoca en enseñar y aprender en la escuela. Así que de eso se trata ser un líder instruccional. El interés continuará, incluso a pesar de que está toda esta presión de tener logros y estudios internacionales y la competición entre naciones o escuelas y las demandas que tenemos dependiendo de los intereses internos de cada país. Pero aquí podemos ver un mapa que de alguna forma muestra las investigaciones relacionadas y de dónde provienen. Tenemos artículos de más de una persona, así que tenemos algunos de artículos y podemos ver aquí que Estados Unidos domina. Pero en todo el mundo estos investigadores están investigando liderazgo instruccional. Y por supuesto el concepto también está evolucionando. Dada esta idea central del liderazgo instruccional, se utiliza el término para hablar de distintas cosas o utilizan el término desde distintas perspectivas. Y como pueden ver, el centro de la investigación sigue aún en el medio con Harringer y sus colegas. Son citados por muchas personas, pero además hay otras clases que se han ido creando. Estos grupos utilizan también las herramientas de liderazgo instruccional y el liderazgo debe cambiar, pero una de las ideas centrales es el cambio de las prácticas de instrucción. Y como pueden ver aquí, Golding también ha hecho mucho trabajo sobre liderazgo instruccional y ella ha expandido de alguna forma. Yo no quiero decir nada que esté errado, pero según lo que yo entiendo es que ella ha ido expandiendo este modelo y versión. Más recientemente, también se está utilizando el liderazgo instruccional como modelo en otros tipos de modelos de instrucción. La idea de un líder transformador, porque todos sabemos que los líderes no pueden ser solamente líderes instruccionales o solo de transformación. La investigación reciente enfatiza esta integración en la perspectiva. Ahora voy a ver los efectos del liderazgo instructivo. Uno de los seminarios publicaron una primera versión en 2018 y recientemente actualizaron su visión de Routledge. Y el liderazgo de la escuela mejora la enseñanza y aprendizaje indirectamente y más poderosamente, mejorando las condiciones de la clase y de la escuela. Esto lo dicen basados en mucha literatura, diciendo que los líderes mejoran las condiciones
de las clases y de la escuela. Creo que esta primera parte estaba en su primer artículo y en la actualización incluyeron la segunda parte acerca de la interacción de padres e hijos. Por lo tanto, interactuar con la atmósfera familiar. Los profesores también influencian el aprendizaje de los niños, pero vamos a enfocarnos en la primera parte. Esto significa que los líderes escolares generalmente se acepta en la literatura que influencian el resultado de la escuela a través de otros factores como las condiciones de la escuela, el ambiente, la colaboración entre los profesores, cuán satisfechos están los profesores con su trabajo y la instrucción de la escuela, por supuesto. Otra revisión es la investigación en la relación entre el liderazgo escolar y los logros escolares de EMAI. Encontraron que se necesita una conceptualización del liderazgo escolar. Esto se refleja y muestra que lo que decíamos antes tiene razón. Otra cosa que hemos descubierto es que la mayoría de los estudios ven la relación entre la instrucción y el liderazgo en general y el logro escolar y se enfocan en los efectos indirectos e utilizan muchos diferentes factores para poder medir y median entre el liderazgo y el logro escolar. Y la mayoría son la instrucción escolar y las condiciones de la escuela. Y esto también refleja lo que dicen los colegas acerca de cómo los líderes escolares influencian el logro de los estudiantes. Otro estudio que conduje, como ya saben y como mencioné, los líderes de la escuela influencian el logro de los estudiantes a través de la instrucción en la clase, pero queríamos ver cómo los líderes influenciaban la clase, la instrucción escolar, y queríamos comparar dos modelos, los líderes distribuidos y la instrucción escolar, utilizando la información que viene de las encuestas internacionales. Y la pregunta era si los directores instruccionales distribuyen las prácticas del liderazgo y si afecta a los profesores, y cómo la colaboración y la satisfacción de los profesores influenciaba esto. Y este es nuestro modelo. Entonces usamos la instrucción y la distribución de los líderes. También medimos la colaboración de los profesores, la satisfacción de los profesores y vimos cómo era el resultado en la instrucción. Y utilizamos esta información que viene de 32 países con mucha información, mucha data de más de 100,000 profesores. Y lo que encontramos, solo le estoy diciendo el resumen, es que el liderazgo instruccional tiene un impacto directo e indirecto en la calidad de la instrucción. Pero el liderazgo distribuido no tiene una relación directa, es parte de trabajar con los profesores, supervisándolos, entregándoles comentarios, monitoreando su trabajo. Por lo tanto, tiene una influencia, pero no es directa. Pero también descubrimos que las relaciones indirectas entre el liderazgo y la calidad de la instrucción también depende del tipo de modelo de liderazgo. Entre los liderazgos distribuidos y
los liderazgos instruccionales, todo depende de cuán satisfechos estén con su trabajo. Los líderes distribuidos comparten el lugar y comparten las responsabilidades, y eso mejora la satisfacción de los profesores e influencia la calidad de la instrucción. Pero en términos del liderazgo instruccional, el efecto indirecto pasa a través de la colaboración de los profesores. Si los directores se enfocan en mejorar la enseñanza y aprendizaje, eso ayuda a la colaboración entre los profesores y eso mejora la calidad instruccional. Esa es la conclusión general del estudio. Esto fue el estudio que hicimos entre el liderazgo instruccional y la calidad de la instrucción. Y al tener mucha información e investigaciones con resultados parecidos, pero esto viene de muchos países diferentes, entonces al parecer se aplica a la mayoría de los países. Por supuesto, hay muchos análisis a nivel país que tienen excepciones, pero en general esto se aplica a la mayoría de los contextos. Luego me gustaría continuar con las prácticas efectivas para el liderazgo en la instrucción. Queremos hablar de lo que ya sabemos. Como ya lo mencioné, tiene una influencia positiva general en el logro de los estudiantes y también un impacto positivo en la autoeficacia de los profesores y la calidad de la instrucción, etc. Pero también han habido algunos críticos acerca del liderazgo instruccional, de instrucción. Las personas creen que las sugerencias o las dimensiones basadas en la concepción original es muy amplia y no es fácil adaptarla para los distintos contextos, o no sabemos suficiente cómo adaptarlos y cómo practicarlas en diferentes contextos, en qué situaciones. Y otra crítica fue que el concepto original enfatizaba el principio y muestra una estructura un poco jerárquica, un modelo jerárquico. Por lo tanto, algunas personas e investigadores lo criticaron por ser demasiado jerárquico y enfatizar demasiado los roles de los directivos e ignorando la colaboración entre los profesores y los diferentes líderes. Esas fueron las mayores críticas que hubo para el liderazgo de instrucción. Y también han contribuido en el desarrollo del concepto y entendimiento de este. Uno de los críticos enfatiza el rol del contexto. Por lo tanto, no se aplica el modelo directamente a cualquier contexto, sino que hay que pensar en el contexto. Philip Under tiene un muy buen artículo acerca del rol del contexto y de en la escuela. Estuvimos viendo en una escuela en Hong Kong, dijo que dio un discurso acerca de liderazgo de profesores. Lo había hecho durante mucho tiempo y un profesor dijo, estoy de acuerdo con muchas de las cosas, pero no sé cómo puedo utilizarlo en mi contexto específico. Por lo tanto, escribió este artículo y lo actualizó. Actualizó el modelo, diciendo que sabemos que el liderazgo escolar está influido por el contexto comunitario, las características personales del líder y al revés también se influencian, pero
pero ninguno de los factores está aislado del contexto global. Por lo tanto, discutieron cómo lo económico, lo social y lo político influencia cada una de estas dinámicas y influencia la relación entre ellos. Por lo tanto, tenemos que entender el contexto específico y las diferentes dimensiones para que el total tenga sentido y las prácticas de liderazgo. Y también refleja las prácticas del liderazgo de instrucción y también lo afecta a todos los profesores. Entonces hice investigación en diferentes contextos. Quiero mostrarles este artículo en especial de Turquía. Muy recientemente tratamos de entender los desafíos de los instructores en el contexto turco, porque había mucha investigación en Turquía. Yo hice algunas de las investigaciones cualitativas y cuantitativas, y otros investigadores, pero vimos que no estaba basado en el contexto turco. Los directores de las escuelas no pueden utilizar las prácticas de instrucción y liderazgo. Y tratamos de entender por qué no podían actuar como un líder de instrucción y cuáles eran los desafíos. Y creo que la mayoría de los desafíos aquí son aplicables a diferentes contextos, incluso si no son similares a los de Turquía. Pero algunos solo son únicos de Turquía. Por ejemplo, el sistema educacional en Turquía está centralizado y también muy politizado. Raramente tenemos al Ministerio de Educación en el terreno. Siempre hay una discusión política acerca de la educación. Y incluso a niveles bajos, los directores son elegidos por conexiones políticas. Por lo tanto, la centralización y la política les impiden que ellos puedan ser líderes instruccionales en vez de otras cosas. Y hay falta de recursos porque la autonomía de la escuela es muy baja, no tienen mucho presupuesto y tienen un presupuesto fijo que viene del Ministerio Central. Así que realmente no tienen autonomía para tomar decisiones y crear recursos que apoyen las decisiones y acciones. Así que ese es otro desafío. En términos de las competencias de los directores, la mayoría de ellos no tienen educación certificable. El simplemente tener unos cuantos años de experiencia como profesor, la mayoría del tiempo tener buenas conexiones, pueden hacer que llegues a ser director de una escuela. Así que no tienen realmente el conocimiento académico profesional o de liderazgo. Y es un gran desafío implementar el liderazgo instruccional. Y luego tenemos otras cosas como por ejemplo cultura, las creencias culturales en términos de la relación entre las personas. El té es muy importante en Turquía, por ejemplo. Todo el día se bebe té, a veces para el desayuno. Entonces un director dijo, en este estudio dijo que ¿cómo iba a poder ir a una sala de clases y supervisar a los profesores enseñando en la mañana si él necesita tomar un té después de la escuela con el profesor? Es el director y lo ve como un tipo de herida contra la relación con los profesores. Así que el entendimiento profesional y cultural también influencia cómo las personas utilizan estas prácticas. Y por supuesto, creo que esto se puede aplicar a todas partes. Hay mucho trabajo. Siempre los líderes instruccionales tienen demasiado trabajo. Hay demasiado trabajo administrativo que llevar a cabo, así que realmente no tienen mucho tiempo para poder liderar con
de manera instruccional. Entonces, ¿por qué miramos esto? Porque en mi investigación previa de Turquía no muestra realmente ninguna práctica buena o única, pero se enfoca en demasiados desafíos. Así que quiero presentar este último paper de investigación. Este es un estudio y aquí hay algunas de las citas de esos directores del mismo estudio. Por ejemplo, uno dice, no tenemos muchas sanciones contra los profesores. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad realmente, ni siquiera para dar sanciones. No pueden tampoco hablar con los profesores, no pueden apreciar lo que es ser un buen profesor. Así que realmente no tienen autoridad, pero tratan de parecer como que la tuviesen. Pasemos a otro tema. Esto muestra que el contexto es muy poderoso en términos de entender las prácticas de liderazgo y que se espera distintos tipos de prácticas. Pero la crítica que más se enfoca en el liderazgo instruccional es que es muy jerárquico, que es mucho de una sola persona al centro, el director o la directora, pero hay discusiones conceptuales que son compartidas para entender el liderazgo instruccional. Y este entendimiento se enfoca en que los directores siguen siendo líderes educativos, pero también los profesores son muy importantes para implementar el liderazgo instruccional. Sobre todo pensando que ellos son quienes accionan el movimiento de enseñar a aprender. Por eso es importante tener profesores con experiencia, tal vez líderes formales o informales, y la idea es que hay que trabajar de cerca con los profesores para poder implementar liderazgo instruccional efectivo. Y por supuesto, este entendimiento no va en contra de el rol de los líderes o directores. El director seguramente fue un ex líder y tienen roles muy importantes para facilitar la colaboración y asegurarse de que las mejoras sigan en el ambiente escolar. Una de mis investigaciones en Dinamarca muestra cómo el liderazgo instruccional compartido se lleva a cabo en los contextos daneses. Por supuesto, una versión compartida puede ser muy distinta en distintos contextos, pero Dinamarca es un ejemplo único porque en la cultura escandinavia es muy llana, es muy fría, y un colega de Dinamarca era tal vez la única persona que estaba investigando liderazgo instruccional, y esto también refleja la cultura porque él definió a los líderes instruccionales en Dinamarca como los primeros de los iguales. Así que no hay jerarquía realmente en la cultura. En las escuelas no hay jerarquía realmente, así que el liderazgo instruccional en el contexto danés nos mostró que los líderes instruccionales no toman un rol realmente directo, pero facilitan todo el proceso. Lo llamamos como estar administrando la sala de máquinas desde dentro. Ellos simplemente facilitan y ven todo el proceso y no son tan visibles. Más que nada coordinan a través del vicedirector o de distintos departamentos de la escuela que tienen profesores con experiencia para que estos cambios en instrucción se lleven a cabo. Y esta reflexión creo que es muy cultural.
En el contexto danés, en este contexto escandinavio, esta reflexión personal es muy importante. Y hay algo que no puedo explicar, que nadie tampoco me puede explicar muy bien. Una persona que se sienta en la oscuridad, esto es algo cultural. En Dinamarca las personas no utilizan tantas luces, por ejemplo, y el ambiente suele ser bastante oscuro. Una persona sentada y bebiendo vino y reflexionando y haciendo nada. Es una palabra que aquí es cultural, de pasar tiempo consigo mismo y reflexionar. Es algo muy cultural y muchas cosas, por ejemplo, son importantes. Por ejemplo, yo vengo de una cultura de mucha jerarquía, quedé impactado en las reuniones de departamento en Dinamarca, porque tal vez podrían haber sido 2 horas hablando de un solo tema. Tomamos alguna decisión y el departamento dice, conversemos de esto la próxima vez un poco más, porque todos tienen algo que decir y todos quieren contribuir con distintas perspectivas y todas son bienvenidas. Y el líder no dice realmente, a ver, en otros países, en algún punto, el líder algunas veces no escucha a nadie y toma la decisión y simplemente la impone. Y uno hace como que está tomando parte de la conversación, pero la decisión ya se tomó. Y en algunos contextos escucha a todos, pero en algún punto se toma la decisión. Pero esto es un poco más diferente. En este ambiente, ellos utilizan el reflexionar para mejorar. Así que se unen, reflexionan sobre la mejora para los estudiantes, las prácticas, etc. Y finalmente, la colaboración y la construcción entre todos es importante para el liderazgo instruccional, así que tratan de que los profesores y el vicedirector colaboren. Por supuesto, hay algunos retractores. Hay algunas reuniones que son formales, estructura formal, en las que se reúnen y discuten. Así que aquí 2 citas de este estudio. Un director dijo que en una escuela no simplemente puede ser andar en bicicleta solo. Y esto se hace mucho, la colaboración. Así que no soy un ejército de una sola persona, al revés. Otro director dijo, me gustaría ver más colaboración en nuestro equipo, que sea más fuerte. No importa quién esté en nuestra escuela, puedo asegurarme de que obtienen el mejor curso que puedan tener. Esta mentalidad no se puede ver, no vas a tener suerte con ellos si solamente ves a Carl como profesor o a Sofía como una profesora. Cuando estuve allí investigué mucho sobre este concepto cultural. Algunos profesores son muy buenos y se aseguran de que los niños pasen por ese profesor cuando uno sabe que hay un profesor bueno, pero en Dinamarca eso no pasa. No eliges a los profesores ni a las escuelas, sino que se trata de tener mucha colaboración para asegurarse de que todos estén bien, que todos los profesores estén bien preparados para enseñar, no solamente una sola buena experiencia, así que no están aislados. Y el último ejemplo, esta es una investigación actual en Hong Kong y este es un estudio de un solo caso. Elegimos este caso debido a que este círculo es conocido como una escuela muy exitosa, a pesar de ser muy diversa. Muchos estudiantes vienen de familias inmigrantes, de estatus socioeconómico bajo, así que esta escuela es muy buena y esta escuela también está muy bien distribuida, así que el director y los vicedirectores
tienen distintas áreas bajo su responsabilidad y los profesores también tienen distintas responsabilidades en cada tema de los que trabajan. Y nuestra investigación demuestra que hay algunas prácticas que están utilizando para mejorar las instrucciones. Así que lo que hacen los líderes escolares es asegurarse de que este mejoramiento se lleve a cabo. Así que primero vamos a ver los datos muy de cerca. Y están llevando a cabo estas dos relaciones que analiza los datos en la escuela y también las metas escolares y la planificación escolar. Y basado en eso tratan de comunicarse con todos los profesores y promueven el desarrollo profesional personal. Y una de las cosas que hacen es tratar de encontrar recursos para apoyar la mejora de los profesores, su mejora instruccional y también la colaboración similar en el contexto danés. Y supervisar a los profesores y darles retroalimentación es un ítem muy importante. No se vio eso así en el contexto danés porque no hay jerarquía, pero Hong Kong es otra historia. Así que yo soy de Turquía, la cultura turca es muy jerárquica, pero si vas al este asiático, China, Japón, es aún más jerárquico incluso que Turquía. Entonces, aquí en Hong Kong, los directores de escuela se aseguran de verse o ser muy sabios, de ir a los salones de clases y darles palabras para mejorar a los profesores. La idea es promover una forma distinta de enseñar, porque la escuela es muy diversa. Tratan de promover y diferenciarse todas las metas de desarrollo personal, supervisación del director, todo basado en lo que necesitan los estudiantes. Y hay varias estrategias y varias herramientas que se utilizan en este contexto específico. Entonces, basados en estos dos ejemplos de Dinamarca y Hong Kong, quiero enfatizar nuevamente el rol del liderazgo instructivo compartido. Creo que toda la investigación muestra que el liderazgo debe ser distribuido y compartido, y hay algunos roles para que los líderes de la escuela hagan que todo esto sea efectivo. Nuevamente, los liderazgos y los directores son importantes y pueden crear una relación equitativa entre los líderes y los profesores para que esta instrucción compartida sea efectiva y eficiente. Y deben proveer unas estructuras donde los profesores puedan trabajar juntos y aprender y desempeñarse. Pero eso no significa que hay que forzar a todos a que tengan un rol de liderazgo. Nadie les está exigiendo, pero los líderes de la escuela tienen que entender el camino, el contexto, y deben motivar a las personas para que tomen roles de liderazgo. Pero no hay que tener a todos en la clase como líder. Hay alguien que lo explica muy, muy bien. Tiene mucha investigación en diferentes condiciones en que a veces el liderazgo compartido y distribuido significa que todos tienen que tener un rol de liderazgo. No es así. Y los líderes tienen altas expectativas de enseñanza y aprendizaje. Cuando se les entregan los recursos necesarios para que hagan mejor su trabajo. Por supuesto, los recursos son
uno de los temas más importantes en todos los contextos, en el contexto turco, de Dinamarca o de Hong Kong. Todos mencionan la importancia de que los líderes de instrucción tengan recursos, no solo monetarios, sino que también de personas, de personal, y que tengan conexiones fuera de la escuela. Por lo tanto, asegúrense de que los profesores sean empoderados para que tengan un mejor desempeño y mejores prácticas. Y eso es todo de parte mía. Creo que terminé a tiempo. Muchísimas gracias.